¿Qué dice Jorge? ¿Pura vida? Estoy pura vida. ¿Y vos? Mae, súper bien. La verdad es que después de todo este camino donde hemos hablado sobre temas de finanzas y emprendimiento, hoy toca un tema que en lo personal, tengo que decirte, me mueve fibras. Me mueve fibras porque conforme ha pasado el tiempo, he entendido, lo he venido mencionando y sobre todo porque recientemente el Foro Económico Mundial sacó un reporte de cuáles son los 10 riesgos más importantes para la raza humana en los próximos 10 años. Esta es gente seria. No es gente que va a tirar algo así, ¿verdad? O sea, voy a hacer... No. O sea, Sí, gente... no están especulando, no están generando sensación. No. De aquí a 10 años es mucho decir. Y dentro de los próximos 10 años nos vamos a enfrentar sí o sí, a una resiliencia climática muy importante. ¿Cómo nos vamos a adaptar a cómo el mundo va a cambiar? Y eso involucra no solo la temperatura del mundo, sino de que la productividad del agro va a cambiar. Y eso involucra que hay poblaciones muy grandes de humanos que se pueden desplazar. Yo no sé si te imaginas lo que es de un día para otro tener 3 millones de personas más en Costa Rica. Wow. O sea, pasar de 5 a 8 y puede aguantar el agua, puede aguantar la electricidad, puede aguantar... ¿Ves? O sea, entramos en una dinámica y es que el capítulo de hoy es, sin entrar en una nota ahí medio apocalíptica, pero sí de conciencia, hablar de sostenibilidad en las empresas. Para vos, el término genérico sostenibilidad, ¿a qué te suena? Que se pueda mantener en el tiempo una organización, un equipo en dirección a un objetivo. Esa es. Te la voy a poner difícil. ¿Qué prefieres vos, ganarte $1 millón hoy o ganarte $1,000 todos los meses de forma infinita? Definitivamente la segunda. ¿Verdad? Y es que no es fácil. El cerebro humano no está listo, George, para pensar en largo plazo. El ser humano no está programado para eso. No. Y así no funciona el sistema de manera general. No. La gente tiende a vivir paradójicamente para las decisiones estratégicas mucho en el presente, pero para sus ansiedades y miedos mucho en el pasado y en el futuro, irónicamente. Es una ironía y a mí me llama muchísimo la atención porque muchas personas están acostumbradas a, inclusive con los dichos de todos los días, de lo cotidiano, a pensar en el corto plazo. Uh-huh. Aquí ganándome el arroz y los frijoles. Ajá. O sea, colló el partido, colló el comido. Hoy estamos, mañana no sabemos. Todo es como a la inmediatez, sin pensar en el largo plazo. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Que a la hora de tomar decisiones, uh-huh, en el caso de un emprendimiento, un negocio, no se están contemplando las consecuencias del futuro. O sea, no se está pensando en un negocio sostenible. Hay una organización con la que nosotros trabajamos y hay una persona, una líder que yo estimo mucho que se llama Gabriela, y ella tiene una frase que ella acuña que dice: no pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y es algo que yo entiendo. Y la sostenibilidad, al final, hay que partirla en 3. O sea, si vamos a entender ese concepto, es entenderla en la número 1, que es la sostenibilidad financiera. Uh-huh. O sea, que las empresas puedan pagar sus gastos o de operación. Después, la sostenibilidad social, que es bien importante. Y tercero, la sostenibilidad ambiental. Entonces vamos a hablar de las 3. En sostenibilidad financiera, ¿cómo consideras vos, ¿no?, que podría una empresa desde pequeñito? Pero imagínate estas empresas porque aquí en este podcast nos puedes estar escuchando desde las personas que tienen problemas de cómo hago para lidiar con tantos clientes hasta el que está diciendo: yo estoy tirado a morir porque es que no le vendo nada a nadie. Entonces, ¿cómo le hablamos a alguien que está en ese problema? 2, no estoy pensando nada, de que piense sostenibilidad ambiental o sostenibilidad social. Pues sí, es una muy buena incógnita y yo diría que no es el momento de hacerlo. No. O sea, primero ocúpese de superar esa situación actual, porque no hay manera de que si no satisfacemos las necesidades básicas podamos pensar en el largo plazo. Uh-huh. Es imposible. O sea, si no tenemos alimento en nuestro cuerpo, la mente no va a funcionar de la mejor manera. Si no logramos solucionar los problemas de todos los días, no vamos a operar en nuestra máxima versión. Pero eso sí, tener esa meta es
el ideal para que cuando las cosas estén tranquilas, cuando estemos en el momento óptimo, empezar a desarrollar estrategias a largo plazo. Man, o sea, el mismo enfoque. O sea, yo voy a... Dime, calzón quitado. Yo fui esa persona. Y yo sé lo que es abrir una empresa, ¿verdad? En un momento lo comenté. Y no vender un colón o $1 durante 6 meses. Cero. Nada. Cero. Y seguir operando y seguir operando y seguir operando. Si vos me llegas y me Con hablas, esperanza, eso sí. con una convicción gigantesca. Claro. Yo creo que es parte de que tenemos que tener todas las personas emprendedoras, ¿verdad? De tener una certeza de que yo sí puedo, sí lo voy a lograr y esto vale la pena. De manera que al final el mercado te termina respondiendo a ese deseo, paradójicamente. Pero en ese momento, a mí me has hablado de sostenibilidad ambiental y yo le he dicho, o sea, chao, ahorita no importa. Pero sí le quiero decir esto a las personas que nos escuchan. Primero, sí lo van a lograr. Vean, no hay producto malo, solo hay mala gestión. Claro, bueno, hay excepciones. Si se ponen a vender faxes en el de ahorita. No creo que sea el momento, sí. En el año 2024, que es donde estamos grabando eso, no creo que le pegue. Bueno, cuidado y sí, porque hay gente que le gusta coleccionar faxes y encuentra un nicho de mercado. O hay gente que necesita mandar mensajes. Pero es que hay gente que vive muy bien de nichos muy pequeños. Entonces puede ser que sí, de todo hay. Pero lo que le quiero decir es, tal vez este capítulo no es para usted hoy, pero dentro de 5 años, sí. Acuérdese de que lo estuvimos hablando. Y de nuevo, o sea, a mí de lo que has comentado, lo que me está alarmando es que es un reporte con visión a 10 años. En efecto. Y eso es muy rápido. Y el otro problema en este mismo reporte habla de la polarización de la sociedad. Y aquí es importante entonces la sostenibilidad. Bueno, hablamos de la financiera, pero también hablemos de la social. Y la sostenibilidad social empieza adentro de mi organización. Sí. Vamos a ver, uno como gerente o como dueño de negocio no es responsable de la calidad de vida de sus colaboradores. Cada persona es responsable de su calidad de vida. Pero sí puede apoyar al bienestar de sus equipos de trabajo. Claro. Y eso se vale totalmente. O sea, yo no veo por qué una organización no pueda invertir en el bienestar emocional de una persona colaboradora que acaba de pasar, por ejemplo, por un divorcio. Y uno dirá, pero para eso tiene el salario. El salario es en remuneración. Es una remuneración por su talento. Ajá. Pero no necesariamente por su actitud. No. Y yo creo que a veces las organizaciones, primero que tenemos que competir por el talento. El talento no se le contrata. El talento viene y se va si no le sirve. Entonces, desde esa perspectiva, si lo quieres, desde la parte más de derecha, pura y dura. Pero también la sostenibilidad social es entender de que al final de la vida, sin entrar en romantizar nada, lo más significativo no son cuánta rentabilidad tuve o si el negocio, sino los vínculos que construimos genuinos con la gente que apreciamos. Y lo cierto es que las personas con las que más pasamos tiempo en nuestra vida, por lo menos productiva, van a ser nuestros equipos de trabajo. Total. Entonces la sostenibilidad social empieza por cómo está mi equipo de trabajo. La gente tiene bienestar financiero, valga que nosotros trabajamos en eso, pero también bienestar emocional, tiene nutrición consciente. De a veces pasaba, por ejemplo, en una entidad financiera donde yo trabajaba, la comida era riquísima, pero yo estoy seguro que ahí todo el mundo estaba muriendo poco a poco. Qué porque duro, todo estaba ¿verdad? Frito y todo. Entonces, es ser conscientes. Hoy tenemos demasiada información sobre qué es lo que realmente significa salud y balance. Y yo creo que estamos lejos de ser una sociedad que está enfocada en producir y ya. Yo creo que hoy hay más conciencia y acceso a información para saber que una mente sana requiere un cuerpo sano y que un miembro del equipo, para que pueda producir de la mejor manera, necesita estar bien emocionalmente, mentalmente, saber cómo relacionarse, estar bien financieramente, etcétera. O sea, es un crecimiento integral y en una organización los líderes tienen esa responsabilidad también. Totalmente. Y tienen que estar vinculados también con las metas financieras, ¿verdad? No estoy hablando de filantropía pura y dura. O sea, Exacto. Tengo que ayudar, pero también eso tiene que reflejarse, porque al final, si yo tratando de cambiar el mundo, quiebro la empresa y ahora no es una persona ayudando a una persona pobre, ahora son 2 personas pobres necesitando ayuda. Entonces tiene que ir conectado también a la estrategia
empresarial y a la esencia del negocio. Antes se empezaba a hacer mucho voluntariado y que regalemos juguetes en Navidad y está bien, pero eso no le va a transformar la vida a las personas cuando hablamos de sostenibilidad. Entonces, primero con mis colaboradores, luego podemos extendernos a nuestros proveedores. Mira, que la persona que me maneja las redes sociales, ¿cómo hago para que esté bien? Claro. Mira, que el carambas que me está suministrando los servicios de limpieza, bueno, que esté bien. Entonces, ¿cómo hago con mi red de proveedores para que también ellos estén bien? Y una vez que ya lo logré con mis colaboradores y con mis proveedores, entonces uno agarra y ve dónde es que uno opera, el punto donde uno opera, y agarra una escuadra y hace un radio, ¿verdad? Como en matemáticas de la escuela, de 5 kilómetros a la redonda. Y a eso se le llama tu comunidad. Claro. Y ahora sí, mae, ¿cómo empiezo a aliarme con la municipalidad? ¿Cómo empiezo a aliarme con diferentes puntos en donde sea que yo opere? Porque dime, si tenías un restaurante y tu comunidad se degrada a tal punto de que está lleno de crimen, te vas a tener que cerrar tu restaurante. Total, Josué. O sea, estamos hablando de una visión no tradicional de las cosas. Y creo que es justo y necesario que en este momento estemos tocando este tema, porque ¿de qué nos sirve crecer individualmente, tener mayor riqueza si no la podemos compartir? Porque al final de cuentas sí, somos parte de una organización que depende de humanos. En el equipo como núcleo fundamental, pero también, como vos decís, de los proveedores, las personas que colaboran para que nuestra visión se manifieste en esta realidad y obtengamos resultados que andamos persiguiendo. Y luego, sí, ¿de qué nos sirve a nosotros tener una empresa exitosa si a nuestro alrededor las cosas no están saliendo bien? Cuando las personas se olvidan de que somos parte de algo más grande, o sea, que no se trata de nosotros y ellos, yo y lo que vos querás, mis decisiones y las tuyas, sino de reconocer cómo todo lo que hacemos tiene un impacto, tiene consecuencias en nuestra vida, tarde o temprano. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta de lo mucho que podemos hacer al respecto. Pero si no tomamos en cuenta esto es porque de alguna forma nos hemos creído la historia de que cada quien es cada quien con sus decisiones. Cada uno es cada uno con su historia personal y desde ahí lo que vamos a hacer es juicio y vamos a operar en un juego de suma cero. Yo gano, vos perdés. Desde ahí no va a haber colaboración y desde ahí no va a haber sostenibilidad. Man, te voy a ser muy sincero. El primero, con esta reflexión de sostenibilidad social que tiene que poner las barbas a remojar soy yo, y lo digo y la verdad. Man, yo no sé cómo se llaman mis vecinos con los que he pasado conviviendo 5 años. No tengo idea quiénes son, no sé cómo se llaman. Si acaso los he visto muy pocas veces en el ascensor, pura vida, y listo. Y yo me empecé a dar cuenta que esto puede ser que sea un síntoma de cómo las tecnologías actuales han reinventado la socialización. Es que antes yo para hablar con vos, al menos tenía que llamar al teléfono y, madre, ¿cómo estás, güey? Y había pero ahora es WhatsApp o audios, entonces, o ya ni siquiera eso. Me meto a tu Facebook, mira, Jorge andaba ahí, qué dicha, like. Suficiente. Y entonces nos desvinculamos de otras personas y también, entrando en la antropología, de los ritos de antaño, por ejemplo, la gente que iba a misa o que iba al culto, de ahí se creaban grupos, o la gente que iba al estadio, o la gente los partidos, los mismos partidos políticos, las tribus digitales tienen parte, pero se ha venido perdiendo ese elemento. Entonces, nuevamente, si es una persona emprendedora que está ahorita viendo a ver cómo hace para vender un producto, y nada más es esta parte de escucharlo y decir, hey, pero cuando yo esté arriba, cuando yo esté arriba y ya lo logré, yo no estoy solo. Y no se vale. Y es muy natural. Si vos ves muchos de los grandes magnates, Vanderbilt, Carnegie, terminan convirtiéndose en personas filántropas, pero no se necesita ser un multimillonario. No hace falta llegar a eso. De hecho debería ser como parte de la responsabilidad que asumamos desde el principio, o sea, reconocernos como parte de algo más grande. Entonces, al final es interesante verlo y si ya a usted le gusta profundizar, esto se llama la economía de dona. Es bueno. A mí esto me generó muchísimo alivio
Porque mucho tiempo yo decía, "Mae, ¿cuál es el siguiente modelo económico? ¿Cuál es el siguiente modelo que sigue después del capitalismo, ¿verdad?" Del cual yo estoy totalmente de acuerdo en muchas áreas. Pero ¿qué sigue después? Y la economía de dona es bien interesante. Voy a tratar de explicarla porque, ¿verdad? No es tan fácil, pero voy a tratar de explicarlo. Vos tenés, imagínate una dona, ¿verdad? Entonces vos tenés que crecer, el límite que tenés que crecer es, lo mínimo es lo que te den los recursos naturales, lo que dura un recurso, o sea, lo máximo que puede crecer la civilización es lo mínimo que ocupan los recursos naturales para reproducirse. O sea, si yo corto todos los árboles, se acabó. Se acabó. Entonces yo tengo que entender en lo mínimo y lo suficiente para que garantice la dignidad humana de las personas que están en cada civilización. Entonces, el límite superior es lo que me permite mi medio ambiente. O sea, yo no puedo crecer más del medio ambiente, pero tampoco puedo entrar en un ecologismo extra radicalizado o entrar en alguno, ¿verdad?, este especismo que si los sapiens somos más importantes que otras especies, ¿verdad? De manera que al final la dignidad humana quedó para abajo. Entonces yo, por cuidar el medio ambiente, los extinguieron los seres humanos. Entonces es entre lo ambiental por fuera y lo social por dentro. Entonces, lo mínimo que yo tengo que garantizar es como sociedad o como organización, es la calidad de vida mínima de las personas. Sí. Y hasta dónde puedo crecer o hasta dónde tengo que frenar. Y yo tengo que frenar cuando más de esto simboliza la extinción. ¿Sabes qué me parece gracioso de todo esto? Que ese es un bonito ideal sobre el cual debió haberse creado el sistema sobre el cual vivimos, pero está lejos de eso. Es que no estábamos listos. Digamos, ahorita estamos listos. Digamos, es que es difícil. Por eso te decía, también, no solo como empresa, sino como sociedad. Yo creo que estos temas los podemos hablar porque estamos sentados en hombros de gigantes. Claro. Porque nuestros abuelos y nuestros papás, con todas las cosas, nos dejaron instituciones y empresas en el sentido voy a decir, un Bimbo que le da productos de pan a toda la región, o un Nestlé con todo y lo que la gente odia, Monsanto y todo lo que digan Bayer. Si vos ves la producción por hectárea antes y después de esos productos, la dispararon. Entonces resolvieron muchos problemas que antes ni siquiera nos podíamos poner a pensar, porque había que pensar cómo ponemos pan o arroz en la mesa. Entonces nos dieron un legado que nos permite entender algo que es bien importante. Y hay un podcaster muy bueno que se llama Roberto Martínez, y él tiene una frase que me gusta mucho. Y él dice, es la cuña, creo que es de autoautor, y él dice: nunca juzgues la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Ajá. Entonces, dime. Total. Lo que pasa es que las consecuencias es que, como has mencionado, de aquí a 10 años, la cosa se va a poner muy diferente. Porque esa economía dona no existe. O sea, que yo más bien veo que esto ha sido como una economía burbuja y se ha estado inflando la burbuja. Sí, es que dele hasta donde pueda. Hasta donde vaya a estallar. Pero también uno tiene que entender al industrial. Yo lo entiendo. Es que cuesta tanto arrancar que ya después vos vas a decir, vas a frenar. Me costó demasiado arrancar, yo voy a seguir luchando. Lo entiendo. Ahora, ¿qué es lo que dice este reporte? ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? Yo imagino que la arquitectura, digamos, cómo entra el aire por las casas, cómo el agua. O sea, viene ahora sí la tercera sostenibilidad, la sostenibilidad ambiental, que tiene que ver con las famosas 3 R's. Entonces, ¿qué hago yo en mi organización para reducir, reutilizar y reciclar, verdad? Y es muy y también no hay que forzarlo. Vamos a ver, yo no necesariamente tuve una formación de reciclaje de repente en la escuela, pero gracias a un programa de una cooperativa, que les mando un saludo, los aprecio un montón, que nos dieron la oportunidad de hacer mi casa bandera azul ecológica, lo cual agradezco un montón. Y me empezaron a concientizar ellos. Mira, y y hoy en día, Jorge, yo empecé a reciclar y a mí ya me molesta reciclar. Pero te voy a decir que es lo que me molesta. Hay un montón de cosas que yo podría estar refiliando. Es que no puedo, voy a decir la marca, no importa, el Downy, que a mí me cuadra un montón como huele la ropa. Ajá. Cuando la lavas con el Downy. Yo compro una carambada así enorme y yo digo, esto podría ser reutilizable si la gente de P&G y la gente de
PriceSmart, por decir, ya dije todas las marcas, un saludo para todos ellos. P&G y PriceSmart se ponen de acuerdo para que esto sea una vara reutilizable y lo compramos en línea. Entonces vos lo compras en línea, te lo vienen a dejar y entregas el chunche. Porque yo me di cuenta que en mi casa estoy sacando una cantidad de bolsa de tarros que podrían estarse siendo reutilizados. Claro. En vez de estar pensando en reciclar, más bien en reutilizarlos. Y eso es mucho mejor para la sostenibilidad ambiental. Y después, o sea, y así con un montón de temas, pero uno lo va metiendo dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros hicimos en Ciru es que Ciru es una empresa cero papel y cero efectivo, pero desde hace rato, o sea, del año 1. O sea, nosotros, yo te puedo decir que tengo 5 años de que yo no firmo nada que no sea con firma digital y que no recibimos dinero en efectivo. Decimos, hacer un SIMP, hacer una transferencia, o sea, tratar de quitar ese, sin excluir, por supuesto, a las personas en casos de necesidad, pero nosotros trabajamos más con empresas. Entonces también eliminamos el uso de papel, pero entonces te vas concientizando más y por eso le digo yo a la gente, más un proceso, o sea, no es que uno llega y se vuelve, no lo quiero decir de forma peyorativa, pues no se vuelve un abrazárboles de la noche a la mañana. Es un tema de entender de que sí es cierto que la naturaleza se regenera, pero no se regenera tan rápido. No se regenera tan rápido como lo necesitamos. Una manera de concientizar es pintar un escenario. Entonces, si no se toman medidas, ¿qué nos espera de aquí a 10 años? ¿Cuál es el escenario que se avecina? De ahí, vamos a ver, las plantas son seres vivos y igual se afectan ante virus, bacterias, enfermedades y tienen ciertas condiciones para que sean productivas. Entonces, cuando se da este tema de los cambios en el clima, ocurren temas como, por ejemplo, ya no hay el mismo nivel de humedad en esta zona. Entonces, antes yo por 1 hectárea sacaba, no sé, 10 toneladas y ahora saco 8. Eso involucra que entonces me salió menos, pero la gente quiere, el precio tiene que subir. Entonces se encarecen los temas y entonces ya no me alcanza para vivir en este país. Y entonces se crea tensión social y las instituciones empiezan a desgastar. Entonces ya, y empieza la cosa fea. Entonces van a haber países que de repente la gente, y lo que yo te decía, creo que fue detrás de cámaras, o no sé si ahorita te lo decía, es que una cosa es recibir un flujo migratorio pequeñito y otra cosa es que me vinieron 2 millones de personas a mi país. Sí, van a haber cambios tan drásticos que van a obligar a las personas a migrar. Van a haber cambios tan drásticos que la alimentación como la conocemos hoy va a cambiar. La arquitectura. Luego también puede ser que los huracanes, porque entonces está la temperatura más alta y recuerden que los huracanes es puro aire caliente que sube muy rápido y se crean, entonces vienen huracanes más pesados. Entonces ya resulta que para que mi casa me aguante ya no son 40 centímetros no estoy diciendo un dato arbitrario, 40 centímetros de grosor para las bases, ahora tiene que ser 80. Entonces ahora me cuesta más construir, entonces ahora hay más exclusión de viviendas. Entonces y ya la varilla de metal no me aguanta, entonces tengo que buscar otro tipo de acero. Entonces vienen retos, pero también no quiero caer en la negatividad. Los sapiens tenemos cerca de 136.000 años de superar las adversidades más terribles del mundo, o sea, y hemos pasado crisis fuertísimas y vamos a superarla. Lo que yo quisiera es que nosotros como organizaciones, como emprendedores, entendamos que tenemos que preparar a nuestra empresa, pero que sobre todo nosotros como seres humanos deberíamos prepararnos. Es que ya no es tratar de revertirlo, ya no se revirtió. Es aprender a convivir con... y no es un apocalipsis, es un cambio. Es como cuando apareció el internet, ahora que apareció la inteligencia artificial. Es cómo adapto mi organización a esos cambios y cómo sobrevivo. Jorge, la sostenibilidad debe ser financiera, social y ambiental. ¿Qué le dirías vos a alguien que ahora sí ya tiene su punto de equilibrio, ya le alcanza para tener su carrito, ya tiene sus colaboradores? ¿Qué le dirías a vos sobre la sostenibilidad para ir haciéndose ese resumen? Que te alejes de los resultados inmediatos, que empeces a pensar de manera estratégica y con responsabilidad social,
No porque está de moda, sino porque ¿de qué te sirve tener las posesiones que tenés hoy, los resultados que tenés hoy, si en el tiempo no van a ser sostenibles, si no puedes compartirlos? Los seres humanos somos seres sociales y si estamos aquí, como lo conocemos hoy, con los privilegios que tenemos hoy, es gracias a nuestra capacidad de avanzar en dirección al bien común. Y el bien común es el bien de la mayoría. Entonces, tener esa conciencia y trabajar en dirección al propósito que necesariamente tiene que ver con el impacto que vamos a tener en el mundo. Yo cierro con esto. Las civilizaciones son animales fuertes pero frágiles. Crecen. Estamos hablando de la civilización occidental, que este bloque es una civilización fuerte en el sentido, pero frágil en que puedes ver lo que pasó en Venezuela. Es un país entero que colapsa y migra. Ahorita hay más venezolanos afuera de Venezuela que en Venezuela, yo creo. ¡Pum! Colapsó. Entonces, tampoco demos por sentada la democracia, tampoco demos por sentado la institucionalidad, tampoco demos por sentado esos temas y tengamos emprendimientos conscientes. Total. No hay que descuidar ni hay que delegarle a alguien más lo que nos toca a nosotros. Y eso es la sostenibilidad, Jorge. Muy bien. Me encanta. Pura vida, mae. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos.